Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentre. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión LV1, del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos. Hola, escuchas, mi nombre es Leticia y hoy, a través de Radio Dimensión LV1, comentaremos generalidades de la energía solar. En este podcast nos dedicaremos a la térmica, dejando para el próximo podcast la energía solar fotovoltaica. Entonces, comencemos. Antes de comenzar a hablar de energía solar, quisiera aclarar que este tema involucra muchas partes de la física, como radiación, movimientos de la Tierra, termodinámica, etc. Por tanto, de la misma manera que hemos venido haciendo hasta ahora, trataremos de relacionar todo muy generalmente, con el único fin de entender lo que nuestro generoso planeta nos ofrece para que lo cuidemos cada día un poco más. Para hablar de energía solar, debemos primero comentar, aunque muy generalmente, sobre quién y de qué forma nos la está proveyendo. Entonces comencemos diciendo que el Sol es el responsable de la existencia de todas las formas de vida que han habido y hay en la Tierra a partir de la radiación electromagnética proveniente de él. Claro está que para que la vida pueda desarrollarse en todas las formas que ha tomado y toma en la actualidad, son necesarias ciertas condiciones de temperatura, presión y concentración de oxígeno, e incluso la existencia de moléculas que lo hacen posible. La radiación electromagnética del Sol se origina a partir de reacciones de fusión nuclear, en las que enormes cantidades de gas hidrógeno se rompen para formar helio y energía, es decir, se produce una transformación de masa en energía. Hasta el 99% de este hidrógeno se combina para formar moléculas de helio y solo un 1% de las reacciones de fusión producen energía disponible para el sistema solar. No obstante, este porcentaje de la energía total del Sol es muy pequeño, pero representa una enorme cantidad de energía. Veamos los números un poquito. El Sol produce 383 elevado a la 33 ergios de energía por segundo. Esto equivale a 386 por 10 a la 18 megavatios. Para poner estas unidades de energía en perspectiva, veamos que una explosión, por ejemplo, de 1 kilogramo de TNT libera 1 megavatio de energía. Ahora mencionaremos otro dato curioso referido al ritmo al que llega la energía solar a la Tierra. Esto es 13.534 veces el consumo total actual de energía. Sin embargo, la energía recibida por la Tierra no es lo mismo en todas las regiones del planeta, ya que ésta se está moviendo alrededor del Sol y describiendo una trayectoria alrededor de él que se denomina eclíptica. Esta trayectoria es una elipse en la cual el Sol ocupa uno de sus focos, por lo que la energía solar que alcanza un sitio en la Tierra varía para cada día del año. Pero también la potencia de la radiación solar que emite el Sol no es la misma que recibe la Tierra, ya que se ve debilitada al atravesar la atmósfera. A esta cantidad de energía solar radiante que cae sobre una superficie por unidad de área y por unidad de tiempo se la llama irradiancia. La energía producida en el Sol se transmite por el espacio, como dijimos, en forma de ondas electromagnéticas que se desplazan a la velocidad de la luz y por tanto tardan en llegar a la Tierra alrededor de 8 minutos. Estas ondas poseen diferentes longitudes de onda y se llama en general el espectro solar, y
Y como en cualquier campo de onda, se producen reflexiones, absorciones, dispersiones, etc. Por lo cual, las ondas que impactan sobre una superficie serán las que provienen directamente del Sol, a las que se denominan directas, como también las que proceden de otras direcciones, por ejemplo, producto de una reflexión, y se las denomina difusa. Y ambas deben ser tomadas en cuenta para la evaluación de la irradiancia. Es necesario conocer esta irradiancia si queremos contabilizar de cuánta energía estamos disponiendo, por ejemplo, para instalar paneles solares, y por tanto debemos medirla. Los aparatos que nos ayudan a este propósito se denominan pirómetros. Los hay de diferentes tipos y se utilizan para medir la radiación total, suma de las componentes directa y difusa, o bien estas componentes por separado. Y lo que se hace es bloquear convenientemente con paredes protectoras la radiación que no nos interesa. Con los resultados de estas medidas se pueden construir mapas que permiten adquirir una buena noción de la cantidad de radiación solar que incide sobre un país, sobre un continente o simplemente sobre un lugar, por ejemplo, durante una determinada época del año. Entonces, resumiendo, podríamos decir que la radiación solar recibida en un punto va a depender del lugar geográfico donde nos encontremos, de la época del año, de las horas del día en que la midamos, como también de la inclinación que presente la superficie receptora de esa radiación con respecto a la horizontal. Desde tiempos remotos los seres humanos han hecho uso de la luz y del calor, los que en la actualidad se consiguen también usando la radiación solar, donde para aprovecharla térmicamente se hará por medio de colectores solares, que son dispositivos mediante los cuales se convierte la energía radiante en calor cuando las temperaturas son menores de 100 grados centígrados para el suministro de calefacción y agua caliente. La gran mayoría de estos colectores de agua solares o termoconversores son para uso doméstico. Esta conversión térmica es un método de conversión de ingeniería que utiliza un fenómeno científico familiar. Cuando una superficie oscura llamada absorbedor se coloca en la luz del sol, absorbe la energía solar y se calienta. Recordemos que siempre se dice que no hay que usar vestidos oscuros en verano porque hace más calor o nos da más calor. En la jerga de la energía solar son denominados colectores solares. Hay varios tipos de colectores, pero describiremos el de placas planas, que es el básico para ver globalmente cómo funciona. Los colectores de energía solar que funcionan según este principio consisten en una superficie orientada hacia el sol y transfieren parte de la energía que absorben a un fluido de trabajo que está en contacto con él. Generalmente se utiliza agua, que es el mejor fluido de trabajo, salvo en condiciones como por ejemplo en cambios de estado, como son la evaporación y la solidificación, que pueden estar motivados ya sea por altas temperaturas y presiones o por muy bajas temperaturas. En este caso se elegirán otros fluidos refrigerantes, como lo mencionamos cuando hablamos de geotermia. Es decir, el colector está formado en general por una superficie plana a la que se adhiere una serie de tubos por los que circula un fluido, que es el que se calienta al recorrer el panel, y todo este conjunto va revestido de una superficie negra absorbente. Para reducir las pérdidas de calor a la atmósfera o al medio ambiente, ya que este medio ambiente estará a una temperatura menor, generalmente se coloca una o dos láminas de vidrio sobre la superficie del absorbedor para mejorar su eficiencia, provocando un efecto invernadero. Pero de
todas maneras, este tipo de colectores térmicos sufren pérdidas de calor, que aumentan rápidamente a medida que aumenta la temperatura del fluido de trabajo. Es decir, que la parte principal de un sistema de calefacción solar es el colector, que hemos muy brevemente descrito, donde se absorbe la energía solar y se transfiere en energía al fluido que dijimos sirve para agua caliente sanitaria, calefacción, etc. Es decir, para aplicaciones térmicas. Sin embargo, por medio de concentradores solares que se utilizan para conseguir temperaturas suficientemente altas, ya que los absorbedores tienen un límite teórico de la máxima temperatura que se puede alcanzar, dependiendo del tipo de tecnología y material utilizado. Entonces es cuando se usan concentradores solares para alcanzar temperaturas mayores. Hay de muchos modelos, con diferente geometría, alcanzando temperaturas que sobrepasan mucho los 100 grados centígrados. Los hay de hasta 400 grados centígrados y según lo que he leído hasta 1000 grados centígrados. Y a estas temperaturas obviamente se logra evaporar el fluido con el cual se puede accionar una turbina conectada a un generador eléctrico produciendo electricidad. Sin embargo, estos procesos de transformación de energía térmica, que es una energía de bajo grado termodinámico, en energía eléctrica de grado termodinámico elevado, son de bajo rendimiento, porque necesitamos más energía para su conversión y hay más pérdidas resultantes de esa conversión. Una forma más general de aprovechamiento de energía solar térmica consiste en construir edificios basándose en proyectos que permitan un uso mínimo de calefacción e iluminación artificial. Es decir, construir teniendo en cuenta las características climáticas, la latitud del lugar donde se construye el edificio, la orientación del mismo, etc. Y a esta forma de diseñar se la denomina arquitectura bioclimática. Otra forma de hacer uso de la energía térmica solar es por medio de los sistemas de calefacción pasiva, en donde se trata de conseguir que tanto paredes o muros o cualquier otro elemento utilizado en la construcción de un edificio sea capaz de absorber directamente la energía solar de modo que reduzca o satisfaga totalmente las necesidades de calefacción y agua, por ejemplo, del edificio. En los sistemas de calefacción pasivos se hace uso de corrientes convectivas de aire para hacer circular la energía solar almacenada en un muro u otro componente del edificio a donde la querramos llevar. Gracias a todos por compartir con nosotros este acercamiento a las energías renovables. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros lo hemos hecho. Los esperamos en el próximo podcast con la segunda parte de energía solar. Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales. Les recordamos que en nuestro blog radiodimensionlb1.wordpress.com/home pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.